La ciencia acaba de descubrir que nosotras sufrimos más dolores crónicos que ellos por una ¿De verdad se ha descubierto por qué las mujeres tienen más dolor crónico? Y es que esta semana no ha parado de verse en los medios de comunicación los titulares de que ya se sabe por qué las mujeres tienen más dolor crónico, y para esta potente afirmación se han basado en un estudio de la revista Science Immunology. Y como pasa siempre, el problema no es el estudio, que está muy bien, el problema son los medios de comunicación. Así que vamos a desgranar lo que dice realmente el estudio. Primerísimo y más importante, el estudio no está hecho en humanos, el estudio se hizo en ratones. ¿Y qué se hacían con estos ratones primero? Pues se les inyectaba en la pata una sustancia llamada CFA, que es una sustancia que básicamente provoca una inflamación muy fuerte en la zona. Y midieron durante 2 semanas esa hipersensibilidad de la zona, viendo cuánto tiempo tardaban en retirar la pata cuando se les estimulaba, como resultado para determinar si había cesado o no esa hipersensibilidad. Y en estos ratones sí que observaron algo muy interesante, y es que los ratones macho recuperaban mucho antes ese umbral de sensibilidad, mientras que los ratones hembra tardaban más en recuperar esa sensibilidad de forma estadísticamente significativa. Resumiendo, la resolución del dolor en estos ratoncillos era más rápida en los machos. Y claro, los investigadores de este estudio, muy inteligentemente por su parte, se hicieron una pregunta. ¿Puede deberse esto a que los machos generasen más o menos inflamación que las hembras? Y para ello primero midieron el edema en los machos y las hembras. Pero aquí nos encontramos con la primera advertencia importante, y es que la hinchazón no es una regla de 3 con la inflamación. Aunque la inflamación influya en esta, la hinchazón o edema depende también de la permeabilidad vascular o del drenaje linfático. Pero no es suficiente con esto, no solo se basaron en el edema entre los machos y las hembras. También midieron cuántas células inmunes se habían infiltrado en esa piel inflamada en los machos y en las hembras. Y ni en el edema ni en esta infiltración de células inmunes había diferencias significativas entre los machos y las hembras. Todo esto les llevó al razonamiento de que la diferencia probablemente no era por la cantidad de inflamación generada en la zona, sino por el tipo de respuesta inmunitaria. Y aquí es donde sí observaron una cosa muy interesante, y es que los machos tenían más de un tipo de célula inmune que producía más interleucina 10, que es una sustancia que anteriormente era conocida por su papel antiinflamatorio. Y aquí viene un matiz importante, y es que esta diferencia no aparecía en todo el organismo, sino que esta diferencia se encontraba de forma local en la piel inflamada por CFA. Y ahora sí, ¿qué experimentos hicieron? Pues por un lado inyectar interleuquina 10 a los ratones machos y hembras, y a otros ratones inyectar una sustancia que bloqueaba la producción de IL-10. Y en el primer ejemplo la resolución del dolor se aceleraba en ambos sexos sin diferencias estadísticamente significativas, y en el segundo ejemplo, cuando se bloqueaban, ambos sexos tardaban más en recuperarse del dolor, también sin diferencias estadísticamente significativas. Y esto sugiere causalidad por parte de la IL-10 en la resolución del dolor inflamatorio en este modelo de ratones. Y claro, estaréis pensando, si la IL-10 es conocida por su papel antiinflamatorio, pues simplemente esto ocurre porque la IL-10 reduce la inflamación. Pues para demostrar esto hicieron otro experimento en los ratones muy interesante. Crearon ratones modificados genéticamente cuyas neuronas sensitivas no podían recibir señales de esta IL-10. Por tanto, la IL-10 no podía interactuar con el sistema nervioso, pudiendo solo ejercer su papel antiinflamatorio. Pues lo más interesante es que en este caso la resolución del dolor fallaba. Por lo que todo esto sugiere que el mecanismo de resolución del dolor no es solo inflamatorio, y apunta a algo mucho más concreto, a una interacción entre estas células inmunes y IL-10 y las neuronas sensitivas. Vale, Charlie, ¿y entonces qué tiene que ver todo esto de IL-10 con las diferencias entre machos y hembras para resolver el dolor inflamatorio? Pues, esto es lo que querían probar, que se vio que las hormonas sexuales, en este caso los andrógenos, las masculinas, estaban relacionados con este aumento de la producción de la IL-10. Y se hizo un experimento muy chulo y muy interesante, donde a las ratones hembras se les provocó un aumento de síntesis de estos andrógenos, y cuando ocurría esto, las hembras aumentaban su síntesis de IL-10. Y si bloqueaban o reducían mucho esta producción de andrógenos en los machos, ocurría lo contrario. La síntesis de IL-10 se había reducida muchísimo. Entonces aquí en estos ratones queda demostrado que la IL-10 jugaba un papel causal en la resolución del dolor inflamatorio y que los ratones macho producen más por un tema hormonal, pudiendo explicar con bastante coherencia esta diferencia en la resolución del dolor inflamatorio. Pero había una pega que estos autores tuvieron en cuenta, y es que para asegurarse que las críticas no venían de que es que la inflamación era generada por una sustancia experimental llamada CFA, etcétera, y que no era realista, en lugar de inyectar esta sustancia, lo que se hizo con otros ratones es literalmente hacerles una herida en la pata. Y encima, para ver si el estrés jugaba un papel modulando estas respuestas, se les hacía la herida a los ratones y se les inmovilizaba dentro de un tubo durante horas. Y vieron que en este contexto de lesión más estrés, el patrón se seguía manteniendo. Los machos recuperaban antes. Y después de todos estos experimentos en ratones, ¿qué narices tiene que ver esto con los humanos? Pues los autores intentaron ver si algo parecido aparecía en los humanos. Pero aquí cambia muchísimo en lo que se basaron, porque los humanos no hicieron ningún experimento, porque los humanos simplemente lo que hicieron fue analizar los datos de otro estudio que ya existía, donde en ese estudio
estudio observacional donde no se intervino en ningún participante, simplemente recogieron información de personas que llegaban a urgencias después de un trauma, sobre todo accidentes de tráfico, donde en urgencias se medía el dolor, se analizaban marcadores de sangre y se observaba cómo ese dolor evolucionaba durante los meses posteriores en esas personas que habían llegado a urgencias. Y en esa muestra específica que observaron, encontraron varias cosas, como por ejemplo, el dolor medio disminuía algo más rápido en los hombres que las mujeres durante los 84 días posteriores al trauma. Además, los hombres presentaban niveles plasmáticos de IL-10 más altos después de la lesión. Y tercero, encontraron una asociación donde niveles más altos de IL-10 se asociaba con menos dolor a los 84 días. Hasta aquí eso es lo que mostraban los datos observados, pero cuando lees todo con cuidado aparecen varias limitaciones. Lo primero de todo, no es un experimento, no es un ensayo clínico, y en ese estudio simplemente observaban qué ocurría en personas que habían sufrido un trauma y analizaban cómo se correlacionaban distintas variables entre sí. Para poder establecer en humanos qué causaba la IL-10, se necesitaría un estudio donde se intervenga y sobre todo donde los participantes se asignen a cada grupo al azar. Y esto es importantísimo porque cuando se aleatoriza, cualquier diferencia previa entre las personas no se distribuye de una forma sistemática en los grupos, de tal forma que pueda enranciar o sesgar los resultados, sino que cualquier diferencia menos la intervención se debe al azar, donde si después aparece una diferencia estadísticamente significativa, la explicación más probable resultante sería la intervención que se ha realizado, y no otros factores. Segundo es que la muestra estaba muy desequilibrada. Se recogieron muchos más datos de mujeres que de hombres. Y esto es cierto que no invalida el estudio ni las observaciones analizadas, pero sí significa que el grupo masculino tiene menos potencia estadística para estimar bien las diferencias. Y tercero, que la comparabilidad entre sexos es clave. Y en este estudio se ajustaron algunos factores básicos, como edad, etnia, estatus socioeconómico, dolor basal, hospital, variables técnicas del laboratorio, pero no se ve un ajuste claro para variables muy importantes como la severidad exacta de la lesión, el tipo concreto de lesión, los tratamientos recibidos, la medicación analgésica u otras comorbilidades que pudiesen ser relevantes. Y repito, esto no significa que el estudio sea falso o que los resultados sean malos, pero sí que si en un estudio donde se observa una muestra haya un riesgo donde las diferencias entre los sexos se deban a muchas otras cosas que no sea los sexos. Por lo que de este estudio observacional en humanos no se puede demostrar que en general los hombres resuelvan más rápido que las mujeres, no se puede concluir que la IL-10 sea la causa de que en ese estudio los hombres resolviesen antes el dolor inflamatorio, y lo más importante, ni muchísimo menos que esto explique la mayor prevalencia o el mayor riesgo de dolor crónico o nociplástico en mujeres. Y es que encima los autores del estudio en ratones seleccionaron este estudio para hipotetizar sus conclusiones, pero cuando miras el resto de estudios la literatura es muy heterogénea y el panorama no es tan simple, porque hay bastantes estudios donde ven que las mujeres tardan más en recuperarse de una lesión que los hombres, pero hay muchísimos otros, de hecho la mayoría, donde no observan grandes diferencias, y en otros estudios las mujeres tardan menos en recuperarse. Y por fin llegamos a la parte más importante, las conclusiones rigurosas que se podrían sacar de este estudio. Primero, que el estudio experimental es en ratones, y luego se selecciona un estudio para ver correlación. Pero ya ha pasado decenas de veces donde hay un mecanismo que ha demostrado causalidad en ratones, pero que a la hora de hacer los experimentos en humanos no se ha encontrado esa causalidad. Por ejemplo, con suministrar fármacos que aumenten el HDL. En los ratones era cardioprotector, en los humanos se encuentra una correlación fuerte, pero cuando se suministra estos fármacos en humanos aumenta la mortalidad. Segundo, los ratones hablan de la resolución de un dolor inflamatorio provocado por una lesión o por una sustancia, que esto no tiene ningún tipo de extrapolación a la génesis de un dolor crónico o nociplástico. Si bien es cierto que tardar más en recuperarse de un dolor puede aumentar el riesgo de que se cronifique, esto no es solo por el tipo de curación, sino por la coexistencia con factores de riesgo. Tercero, que en humanos los hombres se recuperen antes de las lesiones o los traumas está bastante discutido y depende bastante más de la entidad clínica o del tipo de lesión, infección o trauma que de que hay una diferencia entre sexos. Cuarto, la literatura científica sí que es bastante consistente en que las mujeres presentan una mayor prevalencia de dolor crónico que los hombres. Y aunque la magnitud de esa diferencia suele ser pequeña estadísticamente, de en torno a un 10-20% más de riesgo relativo, es cierto que cuando ese efecto relativo se aplica a una condición extremadamente frecuente en la población mundial, el impacto poblacional y en salud pública deja de ser pequeño y se vuelve muy grande, traduciéndose esa pequeña diferencia relativa en decenas o más de 100 millones de mujeres adicionales que de hombres que sufren dolor crónico en el mundo al año. Por tanto, aunque la diferencia relativa entre sexos sea pequeña, el impacto y la diferencia en cifras absolutas entre hombres y mujeres con dolor crónico al año en el mundo es enorme. Aunque es cierto que no todos los dolores crónicos son más prevalentes que las mujeres que los hombres, sí que la grandísima mayoría son en mujeres y esta diferencia se vuelve mucho más grande cuando comparamos encima con dolores nociplásticos como fibromialgia, migrañas, etc.
Y quinto, y la parte más importante de todas, que estas diferencias entre hombres y mujeres en el tema del dolor nunca se van a poder reducir a marcadores biológicos concretos, como interleuquinas, hormonas u otros mediadores, que por supuesto son importantes y forman parte de la ecuación. El problema grave y garrafal que cometen los medios de comunicación es pensar que ahí está la causa o la explicación del fenómeno, y sobre todo cuando se cronifica, no aparece por una molécula ni por un mecanismo en concreto, depende de cómo se combinan muchos procesos a la vez, emergiendo de un sistema complejo donde la biología, la experiencia, la conducta y el contexto forman parte del mismo proceso y no se pueden aislar como variables independientes. Así que no se ha demostrado ni estamos cerca de ello de por qué las mujeres sufren más dolor crónico, ni la interleuquina 10 ha demostrado nada en humanos. ¿Te gustan estos vídeos tan detallados? Déjame un comentario, dale like y sígueme, que lo agradezco un montón y me ayuda mucho a seguir haciéndolos. Un abrazo muy fuerte.